Imaginen la escena, año 2013. Mientras a un montón de ciudades en Estados Unidos no les iba nada bien, con una economía que no terminaba de arrancar, había una ciudad que vivía en pleno boom. Las casas se vendían en guerras de ofertas, llegaban compradores de todo el mundo. El mercado inmobiliario estaba que ardía. ¿Esa ciudad? Washington, D.C. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasaba ahí que no pasaba en otros lados? A ver, aquí ya está la clave. Esta cita del Wall Street Journal nos da la pista principal. El auge de Washington no venía de una industria nueva o de alguna innovación increíble, no, venía de algo mucho más simple, del gasto del gobierno y de todas las empresas que viven de él. Y esto crea una desconexión, una especie de burbuja entre la prosperidad de la capital y lo que vive el resto del país. Y ojo que esto no es solo una anécdota, Se puede medir. Miren este gráfico, es súper revelador. De los 10 condados más ricos de todo Estados Unidos, 7 están en el área metropolitana de Washington, 7 de 10. Claramente esto no es casualidad, es una concentración de riqueza que nos obliga a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Así que esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder aquí. No se trata solo de dinero. Se trata de entender los mecanismos, los incentivos ocultos que hacen que la riqueza y el poder se concentren ahí, sin importar si a la economía en general le va bien o mal. Para empezar a desarmar este rompecabezas, vamos a lo más obvio, a lo que se ve a simple vista, la gigantesca industria del lobby. Es la consecuencia más directa de tener un presupuesto federal de billones de dólares concentrado en un solo lugar. Hay una famosa frase atribuida a un ladrón de bancos llamado Willie Sutton. Cuando le preguntaron por qué robaba bancos, su respuesta fue simple y lógica. Porque ahí es donde está el dinero. Bueno, pues esa analogía es perfecta para Washington. Empresas, sindicatos, grupos de interés, todos van a Washington por la misma razón. Ahí está el dinero. Un presupuesto federal de 4 billones de dólares es el premio más grande del mundo. Y la consecuencia es, bueno, es casi de sentido común. La fuente lo pone de una forma muy simple y potente. Si pones un picnic en el parque, van a llegar hormigas. Es inevitable. De la misma forma, si un gobierno se dedica a repartir miles de millones de dólares, ¿quiénes van a aparecer? Los cabilderos, los lobbyists. No es una falla del sistema, es una respuesta lógica a los incentivos que el propio sistema crea. Ok, pero esto es solo la superficie. El dinero está ahí, sí, pero la pregunta más profunda es, ¿por qué ese pozo de dinero no deja de crecer? Para entenderlo, tenemos que analizar los incentivos, la lógica interna que mueve a los políticos y a los burócratas. Y aquí es donde entra un concepto clave, la teoría de la elección pública o public choice. Básicamente, lo que hace esta teoría es aplicar las herramientas de la economía al mundo de la política. En lugar de pensar que los políticos actúan siempre por el bien común, asume algo más simple, que como todo el mundo, actúan principalmente por su propio interés. Y esta idea es el corazón de todo. Fíjense bien en cómo funciona este mecanismo. Casi cualquier programa de gobierno funciona así. Le da un beneficio muy grande y muy claro a un grupo pequeño. Por ejemplo, un subsidio millonario para una industria específica. Ese grupo, claro, va a luchar con uñas y dientes para conseguirlo, pero el costo de ese programa se reparte, se diluye entre millones y millones de contribuyentes. A cada uno le toca pagar centavos o quizá $1. ¿Quién se va a tomar la molestia de oponerse por tan poco? Nadie. Y así es como el gasto crece y crece. Y si alguien piensa que esto es solo una teoría, miren este anuncio. Es real, de un periódico de Colorado en 1987. Es de una honestidad brutal, lo dice sin rodeos. Apoyemos este proyecto porque lo paga otro. Nosotros nos llevamos el beneficio y que la factura la pague el resto del país. Es la lógica de beneficios concentrados y costos difusos en su forma más pura. Y por si fuera poco, el sistema está diseñado para ser, digamos, muy astuto a la hora de recaudar. Un economista llamado Amilcar Epuviani ya lo describió hace un siglo, y sus estrategias siguen súper vigentes. Pensemos un momento en ellas. Primero, ocultar impuestos en el precio de las cosas que compramos. Segundo, patear el problema para adelante, pidiendo prestado, o sea, generando déficits. Tercero, la clásica de los impuestos temporales, que curiosamente nunca se van.
Y por último, usar presupuestos tan complicados y categorías tan vagas que es casi imposible seguir el rastro del dinero. Bien, ahora vamos a dar un paso más, a una parte un poco más conceptual, pero que es fundamental para entender el argumento completo. La fuente nos pide hacer una distinción que solemos pasar por alto. La diferencia entre gobierno y Estado no son lo mismo. A ver, un gobierno, en este sentido, podría ser algo voluntario, como la junta de vecinos de un edificio. Un grupo de personas se pone de acuerdo para gestionar cosas en común. En cambio, el Estado es otra cosa. Es una entidad que reclama el monopolio del uso de la fuerza en un territorio. No es un acuerdo voluntario, es una estructura de poder. Según el material original, entender esta diferencia es clave. Partiendo de ahí, el sociólogo Franz Oppenheimer propuso algo muy interesante. Dijo que, en el fondo, solo hay dos maneras de conseguir riqueza. La primera son los medios económicos, producir algo, crear valor e intercambiarlo libremente con otros. La segunda son los medios políticos, simplemente tomar por la fuerza lo que otros han producido. Oppenheimer decía que el Estado es, en esencia, la organización de los medios políticos. Esta idea de que el Estado no somos nosotros, sino una entidad aparte con sus propios intereses, queda súper clara en esta cita de H. L. Mencken. Él no lo veía como un comité de ciudadanos, sino como una corporación independiente que en la práctica se beneficia a costa de la población que gobierna. Ok, entonces, si el Estado tiende a crecer por naturaleza, ¿qué es lo que pisa el acelerador a fondo? ¿Qué hace que se expanda de forma masiva? La fuente identifica dos catalizadores principales, la guerra y las ideas que la respaldan. Hay una frase muy corta y muy potente de Randolph Bourne que lo resume todo. La guerra es la salud del Estado. Y tiene todo el sentido. En tiempos de guerra, de crisis nacional, la gente está dispuesta a aceptar un nivel de control, de impuestos y de cesión de libertades que jamás toleraría en tiempos de paz. Es la justificación perfecta para expandir el poder. Y esto no es teoría. Miren los números. Esto se conoce como el efecto trinquete. El gasto del gobierno se dispara durante una guerra, pero lo interesante es que, cuando la guerra termina, nunca, jamás, vuelve al nivel anterior. Se queda en un nuevo piso, mucho más alto. Pasó con la Primera Guerra Mundial, pasó con la Segunda, y volvió a pasar con la guerra contra el terror. Cada crisis deja un Estado permanentemente más grande. Y el segundo gran acelerador, según el texto, es el mundo de las ideas, o más bien, quienes las proveen. A lo largo de la historia, los gobernantes siempre han necesitado a un grupo de intelectuales que justifiquen su poder. En la era moderna, estos intelectuales a menudo argumentan que se necesita un Estado más grande y centralizado para resolver problemas complejos, creando de paso más oportunidades y poder para gente como ellos. Y todo esto que hemos visto, la lógica del crecimiento, la guerra, las ideas, nos trae de vuelta al presente, a las consecuencias concretas de este sistema. Todo culmina en lo que la fuente que analizamos llama la economía parásita. ¿Y qué es esto? Es una economía que no se basa en crear cosas nuevas, sino en mover el dinero de un bolsillo a otro usando el poder político. En lugar de competir en el mercado con un producto mejor, es más rentable ir a Washington y conseguir un subsidio, una regulación que perjudique a tu competencia o un contrato del gobierno. No se crea riqueza, solo se transfiere. Lo más grave de esto es que participar no es opcional. Es una especie de juego obligatorio. Escuchen este mensaje, que se le dio a una exitosa empresa tecnológica. ¿No quieren jugar el juego de DC? Ok. El problema es que a la larga no van a poder evitarlo. Es casi una amenaza. Las empresas más productivas se ven forzadas a desviar su talento y sus recursos de la innovación a la defensa política. Y quizá no hay un ejemplo más claro y triste que este. En 1998, después de que Microsoft pasara por un enorme juicio antimonopolio del gobierno, Bill Gates, uno de los mayores innovadores de nuestra era, dijo esto: es el símbolo perfecto del costo de oportunidad. Un genio que se da cuenta de que tiene que dejar de dedicar tanto tiempo a crear tecnología para empezar a dedicarlo a la política. Y con esto cerramos con la pregunta final que nos deja este análisis. El boom de Washington, esa prosperidad concentrada, no es gratis. Se paga con el talento, la energía y los recursos que se desvían de la economía productiva a la economía política.
El verdadero costo no es solo el dinero del presupuesto, es el costo de las ideas que nos exploran, los productos que nos inventan y las curas que no se descubren porque las mentes más brillantes están demasiado ocupadas jugando el juego de DC.